El punto de quiebre histórico en la trayectoria de la industria argentina, en el crecimiento industrial de la Argentina, es el golpe del 76. A partir de ahí vos entrás en una etapa distinta en la cual, por lo menos hasta el año 2002, la industria es un sector que como tendencia cae en no crece, sino que decrece, y no solo decrece, sino que cada vez representa menos de lo que es la actividad económica en general. Esto de la mano de un proceso muy fuerte de reprimarización en el sentido de un desmantelamiento del tejido industrial. A partir del año 2002 y sobre todo del año 2003, la Argentina vuelve a ingresar en una fase de crecimiento industrial importantísima, de la mano obviamente de las políticas que llevó adelante el gobierno de Kirchner, pero hay ciertos elementos del comportamiento industrial previo que se han profundizado en estos años, por lo menos que no se han modificado. Entre ellos es, a pesar de que la industria crece, el resto de la economía está creciendo más, con lo cual la industria es un sector que a pesar de que crece, sigue perdiendo participación en el conjunto de la actividad económica. Buenas noches. Bueno, sin mucha vuelta, vamos a arrancar con esta nueva tertulia. Hoy nada más y nada menos con un largo anhelo de la COPI de traer a alguien, a un integrante de Flaxo y sobre todo a Martín Schor, que siempre hemos querido contar con su presencia, así que hemos logrado, quizá no en el mejor momento, en la mejor temporalidad, dado el conflicto que tenemos con la situación del gas, pero bueno, creemos que es válido no detener las demás actividades planificadas en la institución por este atropello que estamos sufriendo por parte del municipio. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presentación, la verdad que nunca me había escuchado ni visto, así que es raro. Bueno, me presento rápidamente, mi nombre ya está claro, es Martín Schor. Yo trabajo como investigador en el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones, que depende del Gobierno Nacional, y en ese marco me desempeño hace ya 15 años como investigador del área de Economía y Tecnología de la Flaxo, que es un espacio donde hacemos análisis de economía política argentina. En ese marco es que surge la charla esta, o este intercambio más que charla, para tratar de pensar entre todos o de aportar algunas claves para pensar entre todos cómo está la industria argentina y la economía argentina en su conjunto después de, podemos decir, 10 años de ciclo político del kirchnerismo o de este tipo o de este sector del peronismo que condujo la política y la política económica en la Argentina. Para entender lo que quiero plantear de ciertos rasgos que para mí son decisivos para pensar la etapa actual, quería remontarme, como decía el señor ese que hablaba antes, a algunas cositas de la década de los 90, y la década de los 90 no fue una década novedosa. El neoliberalismo, como se decía ahí, no lo impone el menemismo, sino que lo impone no casualmente a sangre y fuego la dictadura militar. La etapa de Alfonsín va a ser una etapa en que muchos de los grandes quiebres y de esos legados críticos de la dictadura se van a profundizar, y el menemismo es como la coronación de todo ese proceso. Entonces, en esos 25 años de neoliberalismo extremo y fuerte en la década de los 90, ¿qué pasó con el sector industrial? Porque esto es lo que me parece es clave para entender un poco el planteo que nosotros hacemos. La primera cuestión, la Argentina en esos años sufre un proceso de crisis y de desmantelamiento del tejido industrial fenomenal, lo que ahí se hablaba de desindustrialización. La desindustrialización encierra un componente cuantitativo que tiene que ver con que la industria deja de crecer, y esto es muy importante porque la industria había sido la locomotora del crecimiento económico en la Argentina, por lo menos del primer gobierno de Perón hasta mediados de los años 70, pero hay a su vez en esa caída a partir del 76 prácticamente sistemática, y en esa cada vez menor participación de la industria en el conjunto de la actividad económica, un componente cualitativo que es importantísimo para entender también la etapa actual. El primero tiene que ver con que el desmantelamiento industrial hace que una estructura industrial como la Argentina de mediados de los 70,
donde había un nivel de integración y de diversificación importante. A partir de la dictadura y fuertemente en los 90, desaparecen eslabones centrales de la matriz industrial, o en otras palabras, se rompen encadenamientos productivos, o en otras palabras, desaparecen y mueren industrias muy importantes como los bienes de capital, la electrónica industrial, el sector metalúrgico, metalmecánico, etc. O sea que un rasgo de la desindustrialización va a ser un sector industrial que cualquier proceso de crecimiento que se dé a partir de entonces va a tener una demanda muy grande de dólares porque hay que pagar las importaciones que requiere la dinámica económica. O sea, la dinámica industrial post-neoliberal, en la medida en que, como vamos a ver, no hubo una política industrial en el campo fundamentalmente de la sustitución de importaciones, hace que la industria crezca, pero en ese crecimiento lo que se genera es un problema que es que la industria importa mucho más de lo que exporta, con lo cual alguien tiene que aportar los dólares para hacer viable la dinámica industrial. Y ese alguien en una economía como la Argentina son actores no industriales. Es el campo, es el sector agropecuario, es el sector minero, es el sector petrolero durante algún tiempo, etc. O sea, el tema de la desintegración del tejido industrial es algo que nos va a acompañar hasta el día de hoy como una herencia profundizada de la etapa neoliberal. Y el segundo elemento que hace a la desindustrialización de la década de los 90 tiene que ver con lo que se llama la reprimarización, que básicamente es la simplificación de lo que produce la estructura industrial de la Argentina. Ya no tenemos más una industria incipiente pero importante de bienes de capital, una industria muy importante de electrónica industrial, un sector metalmecánico pujante e incluso una industria, por ejemplo, de calzado, textil y indumentaria importante. La estructura industrial durante el neoliberalismo se va a volcar muy fuerte hacia el procesamiento de recursos naturales. La industria alimenticia, la industria del acero, la industria del aluminio, algunas industrias químicas, y el sector estrella del neoliberalismo, que también va a ser el sector estrella de estos últimos años, que es el sector automotriz, pero no la vieja industria automotriz de la Argentina pujante que generó las bases obreras que, por ejemplo, llevaron a cabo toda la insurrección vinculada al Cordobazo, etcétera, sino un sector automotriz que hoy es un enclave ensamblador de partes y piezas provenientes del extranjero, que vamos a detenernos después a discutir un poquito esto. ¿Qué quiere decir la reprimarización? Quiere decir que los sectores más dinámicos del aparato industrial argentino durante el neoliberalismo, y como vamos a ver también en la etapa actual, son sectores que se caracterizan por procesar materia prima controlada por grandes empresas de capital extranjero. Por eso un rasgo decisivo y muy importante y característico de los 90 y más ampliamente de la etapa 76-2001 es el proceso de concentración y extranjerización tan fuerte que vivió la economía argentina y la industria en particular, que como vamos a ver en los años recientes se va a profundizar. Entonces lo que estoy tratando de mencionar es, hay una crisis industrial al calor de las políticas del neoliberalismo muy fuerte, pero esa crisis en términos de los actores sociales es sumamente regresiva, porque de un lado va a haber caída de salario, caída en la ocupación, crecientes niveles de explotación de la fuerza laboral, y del otro lado un proceso de concentración y extranjerización muy grande que va a derivar en un relegamiento también importante de lo que es la micro, pequeña y mediana empresa y obviamente también el sector cooperativo que tenía algún tipo de actividad en el campo industrial. En otras palabras, la crisis de los 90 o la desindustrialización no debe ser pensada como una crisis que afectó de la misma manera al conjunto de los actores, sino que lo que uno encuentra, y este es un poco lo que estábamos tratando de plantear, es un componente a la vez regresivo y heterogéneo. Regresivo, ¿por qué? Porque hubo en los 90 una fenomenal transferencia de ingresos del trabajo al capital, porque bajaron los salarios, porque la productividad aumentó muchísimo, porque se explotó a partir también de la precarización laboral mucho y de maneras muy diversas a los trabajadores, etcétera, etcétera.
Pero sobre esa primera transferencia de ingreso hay una segunda transferencia de ingreso que es desde los segmentos empresarios o de la economía social, que son generalmente los segmentos empresarios más chicos y más débiles del entramado productivo de la Argentina, hacia el corazón más concentrado de la industria, por eso el recrudecimiento en los 90 del proceso de concentración y centralización de capital. Cuando viene la devaluación, o a partir de la devaluación, y ya para ponernos a pensar y a discutir la situación actual, el discurso básicamente es el siguiente. El problema, decía el discurso, el problema de la crisis industrial en los 90 está muy ligado a la convertibilidad. Y la convertibilidad tenía como rasgo característico que el peso era muy fuerte, que el peso argentino era muy fuerte o el dólar barato. Por lo tanto, si yo hago un dólar alto, si yo devalúo el peso y salgo de la convertibilidad, sigue este discurso, voy a poder reindustrializar a la Argentina, si reindustrializo voy a generar empleo, si genero empleo va a mejorar la distribución del ingreso, si mejora la distribución del ingreso a partir de todo lo que venimos diciendo, va a ser el capital nacional el que más crezca desde el punto de vista industrial. Por lo tanto, termina el discurso, la devaluación como condición sine qua non del cambio de la política económica es central para romper con los legados de la década de los 90, porque va a crecer la industria y si la industria crece voy a desandar la desindustrialización, voy a generar empleo, voy a mejorar la distribución del ingreso y como voy a generar instancias para mejorar la situación de los capitales nacionales, voy a desandar el proceso de desnacionalización tan fuerte que tuvo la Argentina en la década de los 90. Esa fue la apuesta de fondo que ha seguido prácticamente hasta nuestros días, después podemos charlarlo más en detalle, la coyuntura actual, pero esa ha sido la apuesta de fondo de los distintos gobiernos, sobre todo el de Néstor y los dos de Cristina. Apostar a que el corazón de la política industrial se concentre fundamentalmente en el nivel del tipo de cambio alto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un peso devaluado en relación con el dólar, voy a hacer que la Argentina sea más exportadora, pero a su vez, si yo hago o tengo un peso devaluado en relación con el tipo de cambio, lo que me genera es que se encarecen las importaciones, con lo cual habría un espacio como para avanzar en materia de industria ligada a la sustitución de importaciones. Esto es el argumento central de lo que yo quería plantear, que tiene que ver con el planteo de reindustrialización de los últimos años, se inscribe en un escenario de ausencia de política industrial, y este es el elemento de fondo. No quiere decir esto, ni mucho menos que no ha habido instrumentos. Instrumentos hay y después podemos analizarlos un poquito con qué características. Pero lo que no ha habido es una política industrial, y este es un elemento importante porque de la mano del dólar alto, de apostar todo al nivel del tipo de cambio alto comparado con el de la década de los 90, vamos a ver que se van a revertir algunas de las tendencias críticas de los 90, pero muchos de esos legados críticos no solo van a consolidarse, sino que se van a profundizar. Y hoy son esas consolidaciones o esas profundizaciones lo que está poniendo, de mi punto de vista, un límite importante y complicado a todos los avances que se lograron en materia de rupturas con la herencia del neoliberalismo. Entonces, no me parece una cuestión menor discutir en términos académicos, pero sobre todo en términos políticos, ¿qué quiere decir que en la Argentina de los últimos 10 años hubo crecimiento industrial sin política industrial, que es el corazón del planteo? Y que en última instancia, tratando de contestar la pregunta que disparó esta charla, hay, y vamos a ver cómo, un proceso de crecimiento industrial que en la medida en que no revirtió, sino que más bien terminó profundizando muchas de las herencias duras de la década de los 90 y de la etapa 76-2001, es una etapa de crecimiento industrial sin desarrollo industrial, lo cual refuerza esta idea de una cosa es el tipo de cambio y otra cosa es la política industrial. Hubo un tipo de cambio hasta hace poco, digamos, favorable a los sectores productivos, es clarísimo. Hubo una política de desarrollo industrial y de promoción y fomento al ámbito productivo, esa es una discusión que de mi punto de vista la respuesta es que no la hubo.
Entonces, ¿cuáles son las principales tendencias del comportamiento industrial en estos años de una macroeconomía favorable al sector productivo, pero ausencia de política industrial? Y ahí hay 5 cosas que me parece importante plantear para pensar continuidades y rupturas y después para discutir por ahí situaciones ligadas a cosas coyunturales y a qué hacer de acá en más. La primera, muy importante, la industria argentina ha crecido sistemáticamente del 2003 a la fecha con un leve estancamiento en el año 2009 producto de la crisis. Ese crecimiento industrial ha sido importantísimo y eso ha permitido que la Argentina empezara o volviera, mejor dicho, a reindustrializarse. O sea que la estructura industrial cada vez tiene un poquito más de participación en el conjunto de la producción o del valor agregado de la riqueza que generamos anualmente los argentinos. Pero ese proceso, en la medida en que no hubo una política industrial más allá del dólar alto, esto que veníamos charlando, la industria va a crecer fuerte hasta el año 2005 y va a superar al conjunto de los sectores en su crecimiento, lo cual marca que la industria fue el sector que condujo el proceso de crecimiento en la salida de la convertibilidad. Pero no menos cierto es que del 2005 en adelante, y porque hubo muy poca inversión en el ámbito industrial, la industria crece menos que el conjunto de la economía. Por eso, la reindustrialización, el mayor peso de la industria en el conjunto de la actividad económica, como proceso vale hasta el año 2005, a partir del año 2005, que empieza a hacerse palpable los límites de la ausencia de una política industrial. La industria crece, pero pierde participación, porque el resto de la economía crece más. Por lo tanto, el primer elemento que me parece que hay que marcar en términos de continuidades y rupturas asociadas al cambio de escenario en la política económica es que ha habido indudablemente un proceso de reindustrialización, pero acotado en lo cuantitativo, y esta es una cuestión que no está muy presente a nivel de la discusión política, que se vincula con una segunda cuestión que es mucho más importante que esta, que es cuando uno empieza a preguntarse por el componente cualitativo de ese crecimiento. Lo que uno ve del 2002 a la fecha, o del 2003 a la fecha, es que ha crecido fuerte la industria, veremos ahora las distintas etapas que hubo, pero ese crecimiento consolidó la estructura productiva industrial consolidada al calor de las políticas del neoliberalismo. En la actualidad, alrededor del 60 y pico, 70% de lo que produce industrialmente la Argentina tiene que ver con la agroindustria, con el sector siderúrgico del aluminio, con algunas producciones químicas y con 2 sectores industriales que difícilmente uno podría llamarlos industriales, como son el sector automotriz, que en realidad, como decíamos, es un enclave ensamblador o armador de partes y piezas que vienen generalmente del extranjero, sobre todo de Brasil, y lo que es el armado de productos electrónicos de consumo en Tierra del Fuego, que ahí también son 2 sectores que crecen muchísimo, pero como importan muchísimo, lo que generan es presiones en las cuentas externas o en la balanza comercial de la Argentina. Hasta el 2007-2008 crecen todas las industrias. Crece la industria exportadora, crece la industria más vinculada al mercado interno y a la sustitución de importaciones, pero a partir del 2008, por cosas que veremos o charlaremos un ratito, el tipo de cambio alto empieza a tener problemas porque empieza a ser comido por el proceso inflacionario. Y este es un elemento central porque a partir del año 2007-2008 ya no es toda la industria la que crece, sino que empieza a crecer solo la industria que en la Argentina está en condiciones de crecer cualquiera sea el nivel del tipo de cambio. O sea, crece la industria o la agroindustria, va a crecer la producción de acero, va a crecer la producción de aluminio y estos 2 sectores automotriz y de electrónica de consumo. O sea que el crecimiento industrial generalizado va hasta el año 2007-2008. A partir del 2008, cuando empieza a haber problemas con el tipo de cambio porque la inflación doméstica empieza a ser mucho más grande que lo que es la variación del tipo de cambio, buena parte del tejido industrial empieza a perder competitividad y como no hay política industrial, se consolidan fuerte las industrias que pueden crecer y expandirse cualquiera sea el tipo de cambio.
Por eso, y este es un elemento muy importante cuando uno plantea la discusión desde un punto de vista no cuantitativo, sino cualitativo, que creo yo es donde hay que dar la discusión, lo que ha habido en estos años es un crecimiento industrial, pero no cambió el perfil de especialización industrial en la Argentina, o en otras palabras, no se modificó la estructura industrial de la Argentina en términos de cuáles son las ramas más importantes y la situación de las restantes. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué denominadores comunes tienen estas industrias que se consolidan? Son industrias muy concentradas, son industrias creciente y altísimamente extranjerizadas, o sea que los dueños de todos esos sectores son extranjeros, capitales no nacionales. Por eso en estos años vamos a ver, se va a profundizar el proceso de concentración y extranjerización a pesar del crecimiento industrial. Y dos cuestiones que no son para nada menores desde mi punto de vista en la discusión actual. El primero, la mayoría de esas industrias son muy poco generadoras de puestos de trabajo, o sea, son lo que en la economía se llama capital intensivo, o sea que un proceso de crecimiento conducido como es ahora por esas industrias impacta muy poco en el mercado de trabajo. Por eso a partir del 2007-2008 la tasa de desocupación en la Argentina es como que quedó en un techo o en un piso, según de dónde lo miremos, en el orden del 8 o 9%. Ahí hay un límite que tiene que ver con el tipo de industrias que son las que hoy empujan el crecimiento industrial de la Argentina. Y el segundo elemento ligado a estas industrias es que la mayoría de estos sectores son fuertemente exportadores, o sea, no tienen necesidad de vivir del mercado interno, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, para esos sectores los salarios, cuanto más bajo, mejor. No es como era en otras épocas la situación en la industria, que como los industriales vendían todo, buena parte al mercado interno, o como puede ser la realidad de muchas producciones de nuestro país más ligadas a la micro, pequeña y mediana empresa, se necesitan salarios altos incluso para sostener niveles de ganancia empresaria elevados. En los casos de estas industrias concentradas y de estas que venimos charlando, vinculadas a la exportación de recursos naturales con muy poquito procesamiento, los salarios cuanto más bajo mejor. Por eso, y este es el elemento, me parece, para pensar un poco la coyuntura, toda la política distributiva, genuinamente redistributiva del gobierno del 2008 a la fecha, encuentra como respuesta el proceso inflacionario que termina haciendo que los salarios crecen pero bajan en términos del poder efectivo de compra. En otras palabras, la inflación, desde este enfoque que estamos planteando, tiene que ver o se vincula con cierto, si ustedes quieren, veto o manifestación de puja distributiva con los factores de poder, pero que encierra un problema de fondo. La política distributiva está condicionada severamente por el tipo de perfil industrial que se ha ido consolidando. En la medida en que buena parte de mi industria funciona a partir de salario bajo, cualquier política de aumento de salario es atenta contra los intereses de esos grandes industriales. Por eso no es casual, como surge de un trabajo que estamos terminando, que el corazón de la inflación en la Argentina de los últimos 4 años son las industrias concentradas. ¿Se entiende la idea? Es una cuestión que tiene que ver con una problemática distributiva, una apuesta muy interesante y creo yo genuina del gobierno de promover una redistribución del ingreso, pero que encuentra un freno en el tipo de industria que tenemos y en cómo las industrias que funcionan mirando mucho el mercado mundial a partir de salario bajo, la política de aumento de ingresos es totalmente contradictoria con la capacidad de ganar plata de esas empresas. Por eso la virulencia, si ustedes quieren, del proceso inflacionario. Entonces, la Argentina creció en términos industriales en los últimos 10 años, está claro, con esa diferencia antes y después del año 2005, pero lo que es más importante es que ese crecimiento no modificó, sino que más bien fortaleció la estructura productiva industrial de la etapa neoliberal. Y en esa cuestión, que tiene, como vemos, correlatos en el plano laboral, en el plano distributivo, pero también en el plano de la estructura de poder económico, son todas industrias muy concentradas en manos de capitales extranjeros, lo que hay que plantear como elemento muy importante es
que eso tiene que ver o eso marca las características de un ciclo de crecimiento industrial sin política industrial. Y este es un elemento que me parece importante de tener en cuenta para algunas discusiones que me gustaría generar algún debate a partir de la coyuntura actual. El tercer elemento a marcar como un punto de quiebre, en este caso muy importante, es que la industria en los últimos años creció mucho, como vemos, y es una industria que ha generado muchísimos puestos de trabajo, cuando sistemáticamente entre el 76 y el 2001 la industria fue un expulsor neto muy fuerte de puestos de trabajo. Lo cierto es que la creación de puestos de trabajo es muy fuerte hasta el año 2007 y a partir del 2007 la industria deja de crear puestos de trabajo en su conjunto y que tiene que ver con lo que veníamos charlando antes. En la primera etapa crecen todas las industrias, sobre todo crece fuerte la industria vinculada a la sustitución de importaciones, a la pequeña y mediana empresa, que es muy generadora de empleo, y a partir del 2007, como solo crece la industria concentrada, esta que estamos charlando vinculada al procesamiento de recursos naturales y a la industria automotriz, la industria deja de generar empleo. ¿Por qué? Porque esas industrias son muy poco generadoras de empleo. Entonces, hay un parteaguas en esta discusión muy importante hacia el año 2007-2008, así como, a partir del 2008 deja de crecer toda la industria, el crecimiento se focaliza en las producciones más tradicionales de la economía industrial argentina. A partir del 2007-2008 también la industria deja de crear puestos de trabajo. Y en ese dejar de crear puestos de trabajo hay un elemento importante que es toda la política distributiva del gobierno a partir de aumento de salario, de la reactivación de las convenciones colectivas, las negociaciones paritarias, la asignación por hijo, etcétera, etcétera, ha permitido que los trabajadores convivan con salarios incrementándose con ganancias capitalistas elevadas. A partir del año 2007 este proceso se revierte y lo que uno observa es que los aumentos de salario empiezan a erosionar la ganancia empresaria. Por eso a partir del año 2007 lo que uno observa es un proceso inflacionario muy fuerte y esta idea de los salarios crecen en términos nominales, o sea, en lo que recibe uno en cantidad de billetes, pero con eso cada vez puede uno comprar menos productos porque la inflación va licuando el aumento de salario. Y esto vinculado a lo que veníamos charlando de qué tipo de nivel salarial o qué tipo de nivel de distribución del ingreso en última instancia requieren esas industrias que hoy explican cómo la Argentina se inserta en el mercado mundial. Los capitalistas industriales, sobre todo los más grandes, en estos últimos años han ganado tasas de rentabilidad del orden del 20%, que es elevadísimo para cualquier economía capitalista, llamémosle normal desde el punto de vista económico-industrial, y lo cierto es que no han invertido o han reinvertido muy poco. Y este es un elemento importante que marca también la problemática de la ausencia de política industrial. Como dice la propia presidenta, la juntaron en pala en términos de todo lo que han ganado por la vía de la tasa de rentabilidad, pero no han volcado nada al circuito productivo ampliando los niveles de inversión y la capacidad de producción de la industria en la Argentina. Cuando empieza a caer la tasa de ganancia, ¿cuáles son los planteos empresarios? Y esto me parece importante también en algunas discusiones actuales. Primero, encabezado fundamentalmente por la Unión Industrial Argentina, que es el brazo armado o la fuerza de choque del poder económico industrial. Primero, una devaluación, y una devaluación en la Argentina en cualquier condición, pero sobre todo en la etapa actual, no haría otra cosa que incentivar el proceso inflacionario. O sea que cuando estos sectores postulan la devaluación, lo que están pidiendo es una baja de salario importante. Segundo, como elemento no menor, volver a ciertos aspectos de la política laboral de los 90, lo que se llamaba la flexibilización laboral. Y si ustedes leen el último proyecto de riesgos de trabajo, ese que se discutió la semana pasada, ahí hay mucho más, o está más presente, más claramente presente los intereses del poder económico industrial que de los trabajadores, digamos en esto de recuperar ciertas instituciones laborales
de la década de los 90 y de la precarización laboral. Y el tercer elemento es el proceso inflacionario, que es la forma por la cual los grandes intereses industriales vetan la política redistributiva sistemáticamente. Insisto con esto que no me parece una cuestión menor de este trabajo que estamos terminando. El corazón de la inflación en la Argentina son las industrias concentradas. Entonces, cuando, por ejemplo, se sienta el gobierno a negociar con algunos sectores, lo que termina pasando es que se deja o se negocia un precio, un aumento leve en la gran industria, pero ese aumento leve después el gran productor, por ejemplo, la Serenísima, lo traslada a los pequeños tambos con los que trabaja. Entonces, genera condiciones donde se contiene muy parcialmente la inflación, se perjudica al pequeño y mediano tambero, las pequeñas y medianas unidades productivas, que terminan siendo absorbidas por la Serenísima. Entonces, lo que yo trato de hacer, que es negociar con un actor concentrado, lo hago, contengo en parte la inflación, pero después de un periodo de tiempo ese actor va a tener más poder económico, con lo cual las presiones sobre el tema inflacionario son mayores. Entonces es una cuestión que no es menor la de la inflación y que tiene que ver también con el tipo de estructura industrial que se ha ido consolidando en estos años. La cuarta tendencia que quería marcar como gran elemento desde mi punto de vista el más importante de continuidad con la herencia de los 90 y más ampliamente de la etapa iniciada con la dictadura es la problemática de las exportaciones y de las importaciones. La Argentina hoy, alrededor del 75% de lo que exporta es agroindustria, acero, aluminio, las industrias que ya veníamos charlando con esas características que mencionamos en términos de que generan poco empleo y que suponen salarios bajos como condición de posibilidad de su expansión. A lo cual habría que agregar que la industria argentina, como la economía argentina en su conjunto, es tremendamente concentrada en cuanto a los actores que exportan. Para que ustedes se den una idea, en la actualidad, alrededor del 80% de lo que exporta la Argentina desde el punto de vista industrial está controlado por 100 empresas. O sea que estamos hablando en una industria que apuesta fuerte a insertarse en el mercado externo por la vía exportadora, el poder económico y la capacidad de traducir ese poder económico en poder político de 100 grandes empresas que controlan el grueso de las divisas es muy, muy importante. Y el otro elemento que es el más importante de mi punto de vista es, como no hubo política industrial, lo que no hubo fue reconstrucción de encadenamientos productivos. Así como en los 90 desaparecieron sectores industriales enteros o parte importante de esos sectores industriales, eso que decíamos, la industria crece, pero en ese crecimiento es muy demandante de importaciones. Lo que ha sucedido en los últimos 10 años, como no hubo una política industrial tendiente a sustituir importaciones, es que la industria crece y en ese crecimiento demanda tantas importaciones que las importaciones superan a las exportaciones, con lo cual la industria incurre en un proceso de déficit comercial, que lo tiene que financiar los actores que son los generadores de divisas en la Argentina, que es el agro, es el sector minero, es el sector de hidrocarburos y son los grandes intereses históricos del sector industrial en la Argentina. Entonces se da la paradoja, y esta es una cuestión que para mí es interesante de discutirla, la paradoja que un planteo económico que encuentra en la industria o que apuesta a la industria o a que la industria se convierta en el motor del desarrollo industrial, termina pidiéndole combustible a actores no industriales. Esto, pedirle combustible a actores no industriales es pedirle los dólares para sostener el crecimiento industrial, que uno lo necesita sostener con dólares porque no hizo política industrial para encarar una estrategia de sustitución. Y esta es la gran, me parece, la gran discusión de fondo. Muchos de los enemigos políticos, como puede ser el sector agropecuario, tiene una centralidad determinante en la dinámica industrial argentina, precisamente por esto que estamos charlando, porque son los dueños del combustible que hace posible que la economía industrial camine. Entonces,
no es solamente un tema de política industrial, no es solamente un tema de política económica, sino que es fundamentalmente un tema político, el hecho de tener una estructura industrial que crezca, pero en ese crecimiento tiene que ir a golpear la puerta de otros sectores de poder económico que en la industria no tienen ningún tipo de interés más que proveer esos dólares para que esa industria camine. Y el quinto elemento que quería plantear sobre todo para discutirlo con ustedes, me parece lo más rico, era el discurso que postula que con el dólar alto alcanzaba para reindustrializar y alcanzaba para ir en contra de la extranjerización, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la situación de las economías regionales, etcétera, etcétera. Paradójicamente derivó en dos procesos contrarios, que es el aumento en la concentración y el aumento en la extranjerización. Para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando. En la década del 90, neoliberalismo mediante, las 100 empresas industriales más grandes terminaron explicando el 35% de la producción industrial de la Argentina. Hoy explican el 50%, o sea que ha habido un salto en materia de concentración económica. De esas 100 empresas, el 70% está en manos de capitales extranjeros, o sea que se profundizó el proceso de extranjerización de los años 90. ¿Qué factores explican cada uno de estos procesos? La concentración tiene que ver con que, como no hubo política industrial, los sectores más favorecidos son aquellos sectores que pueden crecer más allá del nivel del tipo de cambio, como veníamos charlando. Y no es casual que las industrias más concentradas sean la agroindustria, el sector siderúrgico, la industria automotriz, etc. El segundo elemento que explica la concentración es la inflación. Y con la inflación, ¿qué quiere decir? Que las grandes empresas captan excedente o riqueza del conjunto de la sociedad y aumentan su predominio económico. Y el tercer elemento, que también tiene que ver con una discusión muy importante de mi punto de vista, es que los pocos instrumentos de asistencia al sector productivo industrial que hubieron se concentraron en las grandes empresas. O sea que la política económica no tuvo una política industrial más allá del tipo de cambio, pero lo cierto es que los pocos instrumentos que existieron para promover entre comillas, para promover la actividad productiva o fomentar la actividad productiva e industrial, tendieron a encontrar sistemáticamente a las mismas grandes empresas entre las principales favorecidas. Con lo cual, los fondos públicos que hubieron para promover el desarrollo regional reforzaron la concentración. Y les doy un solo ejemplo que surge de otro trabajo que terminamos. El Banco Nación lanza una línea de crédito a la pequeña y mediana empresa para el desarrollo regional e industrial. Ese es el espíritu del programa, digamos, lo que uno lee cuando lee el título del contenido, digamos, del programa. En el trabajo que hacemos se destinan 5.000 millones de pesos a financiar la producción, lo cual no es poca plata, es muchísimo, sobre todo si atendemos que en teoría se destinaba al sector industrial de la pequeña y mediana empresa y las economías regionales. El 75% de los 5.000 se concentran en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. O sea que desde el punto de vista del impacto de la intervención en términos de un mejor equilibrio regional es discutible. De ese 75 que se concentra en el corazón productivo y económico de la Argentina, la mitad fue al sector agropecuario / soja. O sea que es muy poco lo que la línea en los hechos aporta en términos de mejorar la ecuación regional en la distribución del ingreso, es prácticamente nulo su impacto en términos de desarrollo industrial y el grueso de la plata se quedó en las empresas más grandes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas para las que supuestamente estaba armada esta línea no son sujetos de crédito para ningún banco, tampoco para el Banco Nación. Como tampoco son sujetos de la asistencia para muchos de los programas que tiene el gobierno nacional o en los instrumentos de apoyo que tiene para la promoción de la pequeña y mediana empresa, porque es tal
el nivel de exigencias que tiene el plano de los requisitos que la mayoría de las pymes e incluso muchísimas cooperativas, aún a pesar de tener proyectos de desarrollo, de impacto local, etcétera, no se convierten en sujeto de crédito de la asistencia por la cantidad de requisitos cuanti y cualitativos que imponen los instrumentos. Entonces, no es un problema de que las pymes, las cooperativas o que en las economías regionales no hay proyectos. El problema de fondo es la discusión sobre las características de los instrumentos. Y hoy los pocos instrumentos que hay tienden a discriminar bastante en contra de las pequeñas y medianas empresas y del sector cooperativo. Por eso no es casual que la mayoría de los recursos se los coman las grandes empresas de los sectores más fuertes de la estructura productiva de la Argentina. Por eso no es casual que en estos 10 años haya aumentado tanto la concentración en la Argentina. Y el otro elemento de la extranjerización, quería marcar básicamente dos cuestiones, podríamos marcar un montón más, pero hay dos que quería marcar. La primera es, en los 90, las empresas extranjeras no es que venían a invertir en el país, venían a comprar empresas, que no es lo mismo, porque si yo me compro una empresa, no invierto en términos de generar más puestos de trabajo, de ampliar la capacidad productiva, etc. Es lo que en alguna corriente económica se llama centralización de capital. No es un proceso de inversión, sino que yo vengo y me compro una empresa. Los años actuales son años de centralización de capital también. Ha habido un proceso sumamente importante de extranjerización por la cual muchos capitalistas argentinos o de la Argentina vendieron sus empresas al capital extranjero, en cuyo caso tuvo un papel muy protagónico Brasil. Y este es un elemento interesante. Brasil se queda con empresas del sector siderúrgico, se queda con lo que era el grupo Loma Negra, se queda con toda la parte energética de lo que era el grupo Pérez Compán, hoy Petrobras, se queda con toda la industria frigorífica o casi toda la industria frigorífica, etcétera, etcétera. O sea que la inserción del capital extranjero, entre otras cosas porque tampoco hubo una política de tratamiento al capital extranjero, recordemos que hoy sigue vigente la ley de inversiones extranjeras sancionada durante la dictadura militar y eso marca una cuestión que no es menor a la hora de pensar otro tipo de política hacia el capital extranjero. Y el otro elemento que me parece muy importante es el capital extranjero tiene dos características centrales, que es que demanda muchas divisas, porque importa muchísimo, no hace desarrollos industriales asociados a la producción nacional, sino que importa muchos productos del exterior, con lo cual demanda muchos dólares. Y en segundo lugar, el capital extranjero remite al exterior muchos dólares. ¿Por qué? Porque en la Argentina no invierte nada. ¿Y por qué no invierte nada? Primero porque no hay una política o no hubo una política que promoviera eso. Y en segundo lugar, como es el dueño de los principales resortes de la estructura económica, no necesita invertir para ser más competitivo. La competitividad de ese actor, ¿en qué viene? En que es el dueño de la principal planta de acero o ciertos aceros en la Argentina a través de Asindar, o que es el dueño del principal oligopolio del sector cementero como es Loma Negra y así. Para que ustedes se den una idea, en el año 2003 el capital extranjero sacó al exterior por concepto de lo que se llama remisión de utilidades, que es comprar dólares con las ganancias para mandarlos a la casa matriz, el equivalente al 5% del superávit comercial. En el año 2011 el capital extranjero mandó al exterior, o sea, sacó dólares de la Argentina, el equivalente al 55% del superávit comercial. La discusión del cepo cambiario, que hoy todos estamos viendo si es cepo, si no es cepo, pero que hay un problema con los dólares es indudable. Fíjense la vinculación que tiene con la ausencia de política industrial. Tiene que ver con una industria que demanda muchos dólares para funcionar y tiene que ver con un proceso de extranjerización que se ha profundizado en estos años, que tiene al capital extranjero en el principal sacador de divisas de la economía. Entonces, no es solamente un tema de política económica, también tiene que ver con la falta de discusión y de implementación
de una política industrial. Entonces, para terminar y por ahí dejar algunas cosas para el debate, quería plantear lo siguiente. La Argentina de los últimos 10 años claramente ha tenido un proceso de crecimiento que nadie puede negar, ha tenido un proceso de crecimiento con un rol destacado del sector industrial y ha tenido en el sector industrial a un activo generador de puestos de trabajo, cuanto menos hasta el año 2008. Eso marca importantes rupturas en la década de los 90, e insisto, con ese ciclo más largo 76-2001. Pero me parece que ahora que estamos en épocas de sintonía fina, de tratar de hacer sintonía fina, que una sintonía fina no debería desconocer todas las cosas que se han profundizado. Porque lo que uno observa a nivel de la discusión más pública, pero también en ámbitos empresarios, sindicales, académicos, es que nos quedamos con lo bueno y como lo que hay enfrente es tan malo, apostemos a esto porque esto es lo mejor que nos podemos dar como país. Y en realidad, insisto con esto para terminar porque no me parece una cuestión menor, todo lo que se profundizó, la extranjerización, la concentración, la industria que es muy importadora, ese tipo de inserción en el mercado mundial a partir de salarios bajos, hoy está poniendo bastantes límites a profundizar el modelo. Básicamente hay dos cuestiones que me parecen centrales. Una es la inflación y la caída de salario y por lo tanto la caída o el empeoramiento en la distribución del ingreso. Y el otro es el tema del cepo cambiario. En la medida en que tenemos una estructura industrial que demanda muchísimos dólares y que tenemos una estructura económica tan concentrada y extranjerizada, el problema sobre el dólar lo vamos a tener sistemáticamente. Entonces me parece que muchos de los logros del gobierno en términos de crecimiento económico, de crecimiento industrial y sobre todo de redistribución del ingreso, si no empezamos a discutir todos estos procesos de fortalecimiento de ciertas tendencias bastante complicadas y críticas de los 90, porque en estos años no hubo política industrial, me parece que podemos empezar después a tener que empezar a discutir por qué estamos retrocediendo en los avances. Entonces no me parece que sea una cuestión menor. Lo cierto es que, y esto es también para discutir, lo que uno percibe en el campo de los sectores más próximos al gobierno, desde distintos lugares, es una falta de voluntad o incapacidad o lo que sea para dar este debate. Digamos, cuando uno se escucha la sintonía fina, profundicemos el modelo, vamos por más, digamos, lo que subyace o lo que uno ve en esos planteos es mucha dificultad para revisar críticamente muchos de los sesgos de la intervención de estos años. Entonces me parece que ahí hay un elemento que tiene que sopesar lo bueno, que sin duda son puntos de quiebre importantes respecto de lo sucedido en el neoliberalismo, pero insisto con esto, porque no hubo política industrial, muchas de las herencias del neoliberalismo las estamos profundizando y cierro, están empezando a poner límites a los logros importantes que ha habido en estos años. Es un sector vinculado a la pregunta de la compañía que no la veo ahí atrás, del tema del empleo y un sector muy dinámico en términos de generación de puestos de empleo. Y mirá lo que contestan todos los empresarios. Dicen, uno tenía la hipótesis de si yo le doy plata para que invierta en una maquinaria, el tipo va a aceptarla. Mirá lo que contestan la mayoría, ni loco. ¿Por qué? ¿Porque no te querés tomar un crédito? No, porque nadie me garantiza que va a tener un trabajador capacitado para llevarla adelante. O sea, un aspecto que está saliendo muy fuerte, y no es el Chaco la específico, sino que está dándose en todos lados, es hoy la falta de educación técnica, de conocimiento industrial, saberes y oficios o profesiones ligadas al desarrollo industrial, se está constituyendo en un cuello de botella el propio proceso de inversión en la industria. No es solamente un problema de no tengo la plata para financiarme. Pero el otro elemento de esto del aspecto más cultural, si vos querés, o de la discusión más en el plano de la educación,
La mayoría de los argentinos, la mayoría creo yo, del sistema político, la mayoría de la clase empresaria incluso, tienen su concepción que la industria es una porquería, que a nosotros nos salva una buena cosecha con estos precios sobre todo que vos mencionaste y con eso alcanza. Cuando vos discutís con los funcionarios del gobierno que hoy están en el Ministerio de Industria, no estoy hablando del Ministerio de otra cosa, claro, te dicen lo siguiente: como la industria argentina de bienes de capital es tan ineficiente, es mejor promover importaciones de bienes de capital. Entonces vos le decís, pero mirá, hay un 30% que con una política concreta vos podrías trabajarla. No, lo mejor es seguir importando bienes de capital. Entonces, en la medida en que los hacedores de política sigan teniendo en su concepción los marcos teóricos del neoliberalismo, porque era el neoliberalismo el que decía, ¿cómo promuevo inversiones? Importando. Si yo importo y esa importación es barata, los capitalistas van a comprar y van a invertir. En la medida en que sigan primando esos aspectos, estamos sonados. Ahora, del lado de la sociedad civil, que somos nosotros, ¿hay algún tipo de interpelación a esa lógica de funcionar y de pensar? Me parece que no. ¿Por qué? Porque creo yo que culturalmente estamos como impregnados, por no decir dominados, por el pensamiento neoliberal, en el sentido que un país como la Argentina lo mejor que puede hacer es especializarse alrededor de los recursos naturales y que la industria venga de afuera. Esto lo decían las clases dominantes argentinas ya en el siglo XIX y lo siguen diciendo ahora. Ahora, es claro, vinculado al tema del empleo, que el proyecto de país ligado a la soja le sobran 30 millones de personas. Entonces es una discusión que es educativa, es cultural, tiene que ver con los valores o con la ideología que permea buena parte de la sociedad argentina, pero es política también, porque si el planteo es los recursos naturales, la soja, la minería y poquito más, hay un problema social que resolver, que esos sectores no generan empleo. Y no solo no generan empleo, sino que funcionan a partir de salarios bajos, con lo cual estás diciendo que vas a poner un piso muy bajo a la distribución del ingreso. Entonces me parece muy importante lo que vos planteás, pero yo veo un problema que tiene que ver con, desde el conjunto de la sociedad hay muy poca interpelación en la línea que vos hacés, y lo que termina pasando es que la mayoría de los funcionarios terminan comprando el discurso neoliberal. Si yo puedo importar, va a haber inversiones. Y en realidad lo que estás viendo es que se importa, pero no se invierte, por lo tanto se importa y tenés el cepo cambiario como problema a resolver. Con el tema del empleo, los sectores que más crecen, sobre todo a partir del 2007, como decíamos, que son la agroindustria, la minería, el sector agropecuario con eje en lo que es la soja, el procesamiento de aceite, la siderurgia, incluso la industria automotriz, son muy pocos generadores de empleo. Los sectores que más empleo generan son los sectores que necesitan una política industrial, como por ejemplo viene de capital, el sector de calzado, ahí lo tenés bien claro. Calzado y marroquinería generan muchísimo demanda de puestos de trabajo. Cuero no genera nada o genera muy poco. Ahora, las curtiembres crecen, cualquiera sea el tipo de cambio, y no requieren de política industrial. Calzado y marroquinería pueden necesitar un tipo de cambio alto, pero sobre todo lo que necesitan es política industrial. Entonces, no hacer política industrial es generar una situación por la cual la industria no va a ser un sector más dinámico en términos de creación de puestos de trabajo, salvo que llevemos el dólar a 10 pesos. El problema es que eso, o a 7, no importa, el problema es que una devaluación en la Argentina es inflacionaria, con lo cual mejorar la competitividad bajando salario me parece que no puede ser la respuesta que nos demos desde el campo popular o nacional a una necesidad de diseñar una política industrial. Lo cierto es que hoy en América Latina el único país que ha crecido tanto desde el punto de vista industrial es la Argentina. Pero también es cierto que en el país, o uno de los países en los cuales hay menos discusión y menos discusión política, académica,
respecto de la política industrial es la Argentina. Entonces me parece que volvemos siempre a lo mismo, a la necesidad de generar las instancias necesarias para dar una discusión respecto de si el modelo es a través de la soja o de una buena cosecha o de lo que sea, si el modelo es a través de la industria, de qué tipo de industria, y una vez que saldemos de esa discusión, qué hacer para hacer crecer esa industria que queremos hacer crecer.